Pues vamos a hablar un poco sobre este tema de Fernando Báez. Es un asesinato que ocurrió en Argentina hace 3 años. Igual búscalo así para que te enteres de todo el contexto de lo que te voy a platicar. Voy a tocar dos puntos, bueno, entre tantos que me tienen, la verdad, obsesionada con este tema. Y es la verdad, estoy obsesionada con este tema. Pero me pareció una buena idea dejarles aquí publicado tanto la parte terapéutica, emocionalmente hablando, o lo que yo conozco de emociones, como mi opinión. La vamos a dejar al último. Entonces, la parte que yo quiero tocar o que quiero hacer hincapié, y es un poco dolorosa, porque es una realidad. Siempre les estoy hablando sobre cómo las emociones, cómo les podemos apoyar en el crecimiento personal para que ustedes tengan esta introspección y puedan ir indagando desde lo superficial, donde culpamos a todos, donde creemos que la vida es la que nos tiene así, que nosotros caímos en el lugar malo, cuando de ahí empezamos a ver poco a poco un poco más el entendimiento del ver cómo nosotros, aunque sean pequeñas y cortas decisiones, son las que nos están llevando a los lugares donde no queremos estar, ¿no? Donde precisamente nos quejamos. Es un círculo literalmente vicioso. Nos quejamos del lugar donde no queremos estar, pero no estamos viendo que en el círculo estamos tomando esas decisiones que nos están llevando justamente ahí. Es como esta parte cuando siempre les comento en relaciones de pareja, es que siempre me toca el mismo tipo de hombres. Sí, en vez de estarte quejando, estar culpando esa falta de responsabilidad que nuestro ego en automático lo hace, aguas, no es nada más ustedes, yo también lo hago en muchas ocasiones. Esta parte donde el ego no se quiere hacer responsable y culpa a todo el mundo y culpa al mundo, etcétera, y son todos menos yo, ok, siempre va a haber una parte bien importante en tu crecimiento personal. En cuanto tú te empieces a preguntar, ¿qué estoy haciendo yo para caer con el mismo tipo de personas? Y ahí empieza tu crecimiento personal. Ahí empiezas a descubrir todo el camino emocional hasta llegar a tus patrones. Y como siempre les digo, vamos a llegar a un punto en donde vemos y empezamos a reconocer, claro, esto lo hacíamos en casa, claro, esto no se decía, pero en acciones así se actuaba y por consecuencia yo lo aprendí. Nosotros lo aprendimos a base de ver a nuestros papás. Y aquí es lo doloroso, porque ahí es una parte donde dice, todavía tu ego es como, sí, es bien fácil culpar a papá y a mamá. Cuidado, que depende del punto en donde estés en tu proceso, es muy importante también empezar a deslindarnos de esa culpa que aventamos a papá y mamá y empezarnos a ser responsables nosotros, de nosotros mismos, porque somos nosotros quienes accionamos a base de esa vergüenza, de ese miedo o de esos patrones ya instalados en nosotros. Somos nosotros quienes nos permitimos pensar, quienes nos permitimos que nuestras emociones nos manejen. No es papá ni es mamá. Ese tiempo ya pasó. Entonces, tocando el tema de Fernando, la verdad es que desde hace unos días me enteré, yo no tenía el conocimiento cuando sucedió esta situación hace 3 años. Hay un trasfondo muchísimo más grande, político, etcétera, en este tema. No nos vamos a adentrar a ello. Lo que yo quiero dejar aquí importante es lo siguiente: los papás. Justo yo les estoy comentando, ¿no? Cuando estamos en el crecimiento personal es muy fácil llegar a ese punto donde decimos, claro, mi papá. Ok, pero cuando nosotros somos los papás, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos los que tenemos, o más bien los que inconscientemente empezamos a heredar esos patrones, ¿qué pasa? ¿Qué tan responsables nos hacemos? ¿Qué tan conscientes nos queremos hacer de lo que estamos haciendo? Muchas veces me llegan, y siempre lo digo en todos lados cuando me preguntan, ¿puedo llevar a mi niño a evaluar? Me dicen. Claro, lo puedes traer. Pero si es un niño de 0, 6 a 8 años, en ese rango, muy probablemente a quien vaya a darle terapia es a papá y a mamá. Muy probablemente. Porque ese es el rango en donde todavía los niños están aprendiendo de ti. Sin embargo, no dudo que exista algo dentro de la medicina tradicional que muy probablemente no tenga nada que ver conmigo. Y pues obviamente lo tenemos que canalizar.
o que exista una situación real de algún trastorno ya generado en el niño, que yo no soy especialista. Sin embargo, los niños que yo he trabajado y con los que he trabajado por, como bien les digo, patrones que están aprendiendo de papá y mamá, en cuanto papá y mamá empiezan a hacer cambios en sus acciones, el niño también, la niña también. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que papá y mamá se empiezan a ser responsables de sus acciones. Entonces ellos también empiezan a generar ese pequeño chip y ese gusanito que va a empezar a caminar por el resto de su vida en su cerebro. Es un gusanito que a nosotros no nos instalaron y que nosotros en nuestra edad, en esta generación, sobre todo en nuestra generación, estamos aprendiendo a base de golpes, errores y fallos. Les podemos dejar un camino mucho más fácil a nuestros niños cuando ellos aprendan emocionalmente el cómo funcionan sus emociones. Regreso, el punto de Fernando, si ustedes se fijan, en las declaraciones, donde los papás hicieron las declaraciones, todos los papás, ninguno tuvo la delicadeza de realmente voltear hacia los papás de Fernando y pedir una sincera disculpa. Sincera disculpa. Sincera. ¿Por qué digo sincera y puntualizo? Porque cuando viene desde la sinceridad, viene desde la humillación, de la humildad de aceptar la realidad. Y en ningún momento hubo una aceptación de la realidad, que muy probablemente como padres a veces es lo que más nos puede. Aceptar que nuestros hijos están en un camino que muy probablemente a lo mejor no les enseñamos, o muy probablemente sí les enseñamos. Muy probablemente no les enseñamos y en el camino les dejamos de prestar atención por lo que lo enseñaron, lo aprendieron en otro lado, ¿no? O muy probablemente nosotros sí lo enseñamos y no lo quisimos aceptar, no nos quisimos hacer responsables. En las declaraciones de los padres de estos 8 acusados, ya hoy culpables, todos declararon que sus hijos no, de una u otra manera, chequen las palabras que ellos utilizan, que no eran sus hijos, no eran culpables. Utilizan, por ejemplo, uno de los papás comentaba, es que quieren cobrar dolor con dolor o algo así, o pagar dolor con dolor, o curar dolor, esa era la palabra, curar dolor con dolor. No es dolor con dolor, pero esa era la forma en que él estaba recibiendo el golpe y lo quería regresar, ¿no? Como diciendo, yo no me hago responsable porque qué vergüenza, ¿no? O la prepotencia y la arrogancia en la que están viviendo ellos, es mejor yo te la regreso. Yo te la regreso y es que tú, mira, si ya de por sí se hizo una situación grande, pues todavía la estás haciendo más grande con todo esto y afectando a más personas. Ahora afectas a 8, ¿no? Pues es que la responsabilidad, lo justo, es que esas personas tengan pagar el precio por la actitud que tomaron, prepotente y arrogante, aprendido de papá y mamá. Porque no nada más eran los papás, las mamás también. Hubo una mamá que incluso cayó en esta exageración de empezar a contar que pues, sí, a ver, yo no digo que no, esos papás y esas mamás están sufriendo, claro que están sufriendo, porque yo no soy mamá, pero no creo que quieran ver a sus hijos en esa situación, a punto de perder completamente toda su vida encarcelados en un cuarto de 4x4 y en un terror, porque pues literalmente en la cárcel ya los estaban esperando. Cosa que no me voy a meter ahí porque también ya manejaron la situación para que estén como en un pabellón ellos solos. Entonces, y no se arriesguen. O sea, todavía después de que no se hacen responsables, los siguen protegiendo a esta gravedad, a esta altura del partido, de esa manera, ¿no? De regreso, la mamá comentaba que pues ella ya había perdido trabajo, que estaba en una enfermedad que a partir de esto le está generando mucho estrés, etcétera. Claro, ahí sí entonces decimos, no, ay, ¿cómo mi estrés? Mira, me está generando esta enfermedad, y que no sé, creo que ella comentaba que le estaba generando un tumor o algo así. No indagué mucho en la situación, pero sí varios comentaban así como el de, ay, todo lo que me está generando esta situación emocionalmente, pues ahora me está afectando físicamente, me está generando enfermedades, ¿no? Ahí sí lo entendemos. Ahí sí lo entendemos. Pero cuando yo les comento de vamos a prevenirlo, vamos a empezar a trabajar, nadie lo entiende.
Regreso con los papás. Ella tiene un dolor, en verdad lo tiene, desde su arrogancia y desde su prepotencia. Ella lo carga, es una realidad, para ella existe ese dolor. Y efectivamente, si no lo cuida, puede llegar a un infarto, puede llegar a una presión alta, puede llegar a causarle muchas situaciones físicamente hablando, en la salud. Sin embargo, esto es generado solamente por no quererse hacer responsable. Ningún papá tuvo la delicadeza, la humildad, la humillación propia para aceptar las acciones que sus hijos tomaron. Y voltear con los papás de Fernando para poder decir una disculpa. Los niños, pasemos a los niños, son 8 niños. 8 niños que en aquel entonces tenían 18, 19, 20 y ahorita pues 3 años transcurridos dependiendo de la edad de cada uno. Ellos acostumbrados a que siempre se podían salir con la suya, en esta ocasión igual. El cero control, cero autocontrol, cero. Y cero autocontrol de la mano de la arrogancia nos llevó a que en cuanto Fernando pasó en una discoteca, pasa a un lado de ellos y porque había un tumulto de personas, por error, porque pasa, le tira una bebida a uno de ellos y ahí se encendió el odio que él ya carga. Una excusa más para seguir practicando su deporte favorito. Dejar que el odio salga y actúe como él quiere actuar. Cero control. Fueron, atacan a Fernando. Pasa lo que pasa. Hay videos, hay evidencias. Incluso uno de ellos mismos grabó la pelea de 8 personas contra Fernando. Y fueron 8, aunque 5 estuvieron directamente con él golpeándolo. Otros estuvieron moviéndose, pero todos los 8 estuvieron participando para que nadie se pudiera acercar al niño, a Fernando, y nadie lo pudiera auxiliar. Al final, una patada en la cabeza completamente fue lo que terminó su vida. Hubo demasiado movimiento cerebral. Bueno, investiguen, en verdad está muy fuerte esta situación de lo que le pasó a Fernando. Incluso él hubo un momento en que cae de rodillas y pide clemencia. Y ninguno de los niños fue para darle esa clemencia que le estaba pidiendo. Se van a festejar. Hay todo esto grabado. Todo lo que les estoy diciendo ustedes lo pueden ver y está grabado. Cuando llegan ellos, ya empiezan el juicio. En cuanto empiezan ellos, al principio, me regreso. Al principio ellos empiezan a ver que es un juicio, que ellos siguen respaldados por papá y mamá, contactos por todos lados. Contactos por todos lados que hasta incluso en cárcel están completamente custodiados para que ninguno de los reos se acerque a ellos. Así de contactos. Familiares, todo, o sea, una red de contactos enorme. No nada más, o sea, económicamente hablando, sino que todo utilizándolo a su favor. De una forma muy egocentrista, ¿no? A su favor. Entonces, al principio los niños se ven súper tranquilos, todos en su pacto de no vamos a decir nada, nadie diga nada. Y así se mantuvieron, nadie dijo nada. En pacto. Pero y eso es inevitable, en cuanto el ego empieza a ver que el camino ya no es seguro, va a buscar por su egoísmo, sálvese quien pueda. Y así empezó a hacer, empezaron a hablar de uno por uno. Poco a poco empezaron a caer como dominó. Es normal, es el egoísmo. Si tú no tienes un control emocional, si tú desde un principio no te supiste ser responsable y sigues con un camino de irresponsabilidad, tu ego de alguna forma va a seguir buscando el camino de poderse escurrir ante el hacerte responsable. Empiezan a hablar y empiezan a declarar y siguen todos llorando y haciendo sus actos de teatro, vamos a dejarlo así, para que se entienda. En ese momento es un drama y una exageración. Yo no digo que no existe ese dolor, yo no digo que no existe ese arrepentimiento que ellos mostraron en sus declaraciones como los papás, pero claramente no es sincero. Y decirte sincero es que venga de ti, desde esa parte humilde, desde esa parte de humildad y de humillación propia, desde esa parte donde entiendes que es momento de hacerte cargo de tu responsabilidad y de tus actos.
no viene de ahí. Esa parte que ellos mostraban de disculpa venía más por el ego igual. ¿De qué forma nos podemos escapar de este cargo que nos están haciendo? Seguimos sin hacernos responsables. Pidieron disculpas, pero nunca realmente, si se escuchan las palabras, si se escuchan las declaraciones de los niños, nunca realmente lo hicieron desde quererlo expresar directamente a los papás. Todos hablan de me arrepiento. Es que si yo podría regresar el tiempo y no hacerlo. Claro, porque si no lo hubieras hecho no estuvieras hoy enjuiciado. No estuvieras hoy a punto de entrar a la cárcel para no salir más que en 50 años, si la vida te lo permite. Y otros 3 que les dieron 15 años. 50 años porque lo que leí es que esa es la cadena perpetua que maneja Argentina. Entonces, cada quien. Entonces, ellos estaban hablando desde este miedo de... E incluso uno, el principal, que podríamos decirlo así, porque fue el que dio la patada fulminante, según lo que mencionan, le dio un ataque de ansiedad en ese momento. En cuanto declaran perpetua, él cae con un ataque donde no puede respirar. Dicen todos los medios, se desmayó, pero si ustedes se fijan bien en los videos, no se desmayó. De hecho, él sigue consciente y sigue respirando. Se le ve donde están los ojos como que entre cerrados, abiertos. O sea, no es un desmayo. Un desmayo das el azotón. Él no fue un desmayo. Él literalmente hasta buscó como el de, ay, sí, déjame, me caigo. La realidad de las cosas. Estoy haciendo el drama porque no estoy soportando de que no me quiero ser responsable y no quiero ese castigo que me están dando. Me rehúso a tener ese castigo. Ya no había otra salida. Entonces hubo un colapso del sistema nervioso al no querer aceptar, al resistirse a todo lo que estaba en realidad pasando y cae con un ataque de ansiedad bruto. Pero no fue un desmayo. Claro, no fue un desmayo. Véanlo, por favor. Sus declaraciones no son de una sinceridad, sus declaraciones son desde un ego, lleno de miedos, lleno de necesidades, lleno de arrogancia, lleno de prepotencia. Lo aprendieron de papá y mamá. Cuando yo vi que los papás estaban hablando, yo de, Dios santo de mi vida. De ahí viene todo. Es un tema muy difícil porque como papá y mamá, si tú hoy en día estás en este camino de psicología, de crecimiento personal, de introspección, pues cuando llegan esos golpes, no nada más llegan los golpes de realidad, entra mucha culpa de qué estoy haciendo, estaré haciendo bien. Estaré realmente actuando bien desde mi acompañamiento y guía a mi hijo. Porque eso somos. Eso somos. Yo soy tu acompañamiento y soy tu guía emocionalmente. Tú como padre de familia eres lo mismo. Porque tu hijo no te pertenece. Porque tu hijo es una persona que fue prestada en esta vida para que tú lo encamines, lo acompañes, lo guíes a lo que él tiene que aprender aquí, que le falta por aprender. De la misma forma en que tú estás hoy aprendiendo para ti, ahora traslado en él. Apréndelo para ti. Como padres de familia es súper importante que aprendamos de nosotros mismos, de cómo funcionan nuestras emociones y cómo se manejan, para que entonces podamos trasladarlo a nuestros hijos. En vez de estarle trasladando miedos. Incluso le podemos estar trasladando los patrones que ya aprendimos más los que nosotros ya generamos. Imagínate el engrudo que le estamos haciendo a nuestros hijos. Es impresionante. Entonces, dentro de todo lo que ya les platiqué, pues obviamente di mis tintes de opiniones personales. No me gusta hacerlo, no me gusta de verdad dar mis tintes de opiniones personales. Pero en esta ocasión creo que sí sobrepasó mis emociones. Honestamente, sí, dentro de todo, o sea, te da una impotencia muy fuerte el ver cómo funciona políticamente las cosas, cómo el dinero con arrogancia y prepotencia mata a personas. Y pues desafortunadamente es que no es nada más en Argentina, es en todo el mundo. En todo el mundo pasa, en todo el mundo. Niños que matan a los papás, que no se quisieran hacer responsables, odio por género, etc.
El trabajo que estamos haciendo entre el mal y el bien es en general con todos. El mal porque todos llevamos un mal dentro. ¿Cuál es el trabajo? Primero empezar a trabajar con nosotros mismos para que ese mal no nos domine, para que esas ganas de manipular, esas ganas de controlar, esas ganas de ser egoísta y que todo funcione como yo lo quiero, no nos domine. Y tengamos la capacidad de poder ver a nuestro ego, el cómo él nos está hablando y cómo funciona para defendernos. Y entonces poderlo controlar, entonces poderlo manejar y que salga mi verdadero yo. Y haya un equilibrio entre lo bueno y lo malo, que todos tenemos. Y una vez que tú entiendes esa lucha interna, vas a ver mejor la lucha del bien y el mal afuera. Y lo vas a poder empezar a esparcir. Que es algo similar a lo que yo hago, dando terapias, creando conciencia. Así que déjame tu opinión, quiero saber cuál fue tu opinión, incluso de lo que yo estoy comentando o del tema, es muy bueno. Desafortunadamente esta persona tuvo que fallecer para que todo esto se moviera en masas. Así que déjame tu opinión, de verdad quiero escucharte, quiero leerte. Gracias.